Muy buenas noches, mis apreciados hermanos. Qué privilegio poder contar con ustedes en esta hora, en nuestra clase de Misión Querigma. Y qué bueno es poder llegar a una clase más y poder compartir cada uno de estos momentos tan especiales. Hemos de entender que hemos ya hecho un recorrido durante todos estos días a través del estudio de la palabra de Dios y hoy no será diferente. Por supuesto, tendremos un momento especial para poder abrir las escrituras y poder mirar algunos puntos o elementos que nos ayudarán en nuestro proceso de testificación y evangelización. Te invito para que allí donde estás inclines tu rostro y vamos a orar suplicando la bendición del cielo. Oremos. Bendito Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder disfrutar de esta jornada. Permítenos, Señor, contar con tu bendición y que al estudiar tu palabra podamos sacar lecciones de vida para vida. Capacítanos y permite, Señor, que seas tú el que te encargues de hablar a nuestra mente y corazón. Nos ponemos en tus brazos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a tocar o a tomar un punto que es bastante importante acerca de qué es un estudio bíblico. Ahora, es importante que podamos entender esta temática porque de aquí dependerá lo que nosotros hagamos en cada uno de los estudios bíblicos realizados. Muchas veces cometemos grandes fallas, hay falencias notorias en lo que es el estudio de la palabra de Dios. Pero cuando prestamos atención al consejo, seguramente nos irá bien. Pero entonces, respondamos la pregunta, ¿qué es el estudio bíblico? Y muy bien, como nosotros allí lo entendemos y vemos, allí a través de las Sagradas Escrituras es el método en el cual el hombre pregunta y Dios se encarga de responder a través de su palabra. Claro, Dios es el autor principal. Dios es el que se encarga de mostrar la doctrina tal cual es. No se trata de argumentos o filosofías, se trata es de la palabra de Dios. Es aquí cuando el elemento importante que ha de primar en el estudio bíblico será la palabra de Dios. Sé que quizás de pronto muchos hombres tratan de espaciarse a través de su lógica, pero no debe ser lo que prime, debe ser la palabra de Dios. Y cuando vamos al libro del evangelismo, hay una frase o un párrafo que quiero que podamos entender y dice de la siguiente manera: el estudio bíblico es un método nacido del cielo. El plan de celebrar estudios bíblicos es una idea de origen celestial. Muchos de los hombres y mujeres que pueden dedicarse a este ramo del trabajo misionero pueden desempeñarse así como obreros y de esta manera podrán ser instrumentos poderosos en las manos de Dios. Y claro, es un plan de origen celestial. No hemos de entenderlo claramente. No hemos de olvidar este punto tan importante. ¿Y sabes por qué? Porque es aquí cuando nosotros vemos que Dios se preocupa por la raza humana, se preocupa por ti y por mí, de tal manera que podamos dar pasos claros y definidos al querer entregarnos a las manos del Señor, en los brazos del Señor. Y por eso es aquí cuando la palabra nos encarga de hablar a nuestra mente y corazón mostrando cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Es aquí cuando vemos que es de origen celestial. Por eso es aquí cuando nosotros empezamos también a mirar lo que son los estudios bíblicos y esto no es un don. Algunos piensan que el hecho de dar estudios bíblicos es un don, pero esto no es un don, es un mandato establecido por el cielo. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos esto? En el transcurso he visto a distintos hombres y mujeres que sacan argumentos para justificar el por qué no dan estudios bíblicos. Algunos dicen, no, es que no es mi don. Es que lo que pasa es que no me veo, no siento de que yo sea la persona indicada para dar estudios bíblicos. Más bien yo le pago a otro o yo utilizo otra estrategia. Pero sabes, esto no se trata de dones, se trata del mandato. Hemos de entender la gran comisión de San Mateo capítulo 28. ¿Lo recuerdas? Yo sé que sí. Dice allí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ah, qué importante es
el mandato de ir y hacer discípulos. Aquí vemos que es un imperativo en el cual el Señor nos dice, id, vaya. No da la opción de si yo quiero o si me corresponde, no. El Señor dice, id. Todos tenemos una responsabilidad. Y por eso, desde el momento en que una persona entrega su vida a Cristo a través del bautismo, nace como un misionero para el reino de los cielos. Y por tanto, es aquí cuando el dar estudios bíblicos debe ser una prioridad. Por eso, es aquí cuando empezamos a mirar distintas historias bíblicas acerca de cómo algunos de estos personajes bíblicos también utilizaron esta poderosa herramienta como lo es dar el estudio bíblico. La parte doctrinal, para que la persona pudiese entender por qué iba a dar este paso tan importante. Por ejemplo, cuando empezamos a mirar aquellos dos caminantes que iban por el camino de Emaús y se les apareció aquel caminante que para ellos era desconocido, bueno, durante todo el transcurso el caminante se encargó de darles un estudio bíblico para que ellos pudiesen entender e iluminarse y asimismo arder su corazón. Pero también cuando vamos un poco más adelante y vamos allí al libro de Hechos, empezamos a darnos cuenta de que precisamente Felipe se acercó al etíope, aquel hombre que se encargaba de ir rumbo a su casa un poco frustrado porque no había entendido lo que él había venido a buscar. Sin embargo, él leía la palabra, pero por más de que leía, no entendía. Así que el Felipe se le acercó y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo entenderé si nadie me enseña? Felipe en ese momento se acercó y empezó a darle un estudio bíblico amplio para que aquel etíope pudiese entender y asimismo poder dar ese paso de entregarle la vida a Jesús. ¿Sabes? De esto se trata. Poder explicar las Escrituras, poder mostrarle a otros el plan de la salvación. Por tanto, es aquí cuando tú y yo somos llamados para poder impartir esas maravillosas enseñanzas, porque ese conocimiento que tú tienes es valioso. Y si es valioso, qué bueno es que pueda ser impartido a los demás. Y hay algo que no debemos perder de vista, siempre presentar a Jesús. El centro de cualquier estudio que se realice, y por supuesto el del estudio bíblico, es presentar a Jesús. ¿Por qué? Porque en primer lugar es el centro de la vida cristiana y de la salvación. No hemos de olvidarlo. Hemos de ver también, en segundo lugar, que hay que presentar a Jesús porque Él es el que tiene el poder de atraerlos y también asimismo conquistar aquellos corazones que en algún momento parecen ser un poco quizás insensibles y duros. En tercer lugar, es aquí cuando nosotros entendemos que sin Jesús las doctrinas no tienen sentido. Entonces, para que aquella doctrina que tú presentas tenga un enfoque claro, es importante que la persona conozca de Jesús. En cuarto lugar, hemos de ver que antes que aceptar doctrinas, lo primero que llega a aceptar la persona es ¿a quién? Ah, claro, por supuesto, a Jesús. A Jesús. En quinto lugar, hemos de ver que cuando nosotros empezamos a presentar a Cristo, es aquí cuando se conmueven muchos corazones. Y claro, es el evangelismo en persona. Presentar a Cristo es evangelismo. Y es aquí cuando las personas se conmueven. En sexto lugar y finalmente, hemos de presentar a Jesús porque presentamos la cruz, porque presentamos el plan de la salvación, porque es aquí cuando ese es el propósito de los estudios bíblicos, presentar a Cristo. Pero qué bueno es que al presentar a Cristo podamos también presentar la doctrina. La doctrina debe ser algo lógico, debe presentarse de esa manera, es decir, que pueda ser comprensible para la persona. Yo sé que quizás de pronto tú y yo podemos conocer una cantidad de argumentos o palabras que quizás para la persona puede ser algo que no puede asimilarse fácilmente. Y tú sabes que muchas personas que apenas están iniciando a conocer la palabra de Dios, cuando tú les hablas, así les hablas quizás de pronto de manera muy sencilla, muchos no van a entender. Por eso el Señor Jesús utilizó parábolas
historias, para poder dar a entender las doctrinas que él trataba de mostrarles a muchos de los judíos en su época. Las parábolas, historias. De esta manera, cuando nosotros presentamos la doctrina, debe presentarse de manera lógica, que sea entendible. Y si es necesario utilizar allí lo que es la historia o la parábola, hay que hacerlo para poder que aquel o aquella persona pueda entenderla y aplicarla fácilmente a su vida. Debe ser para la persona algo delicioso, algo entendible. Y por eso es aquí cuando nosotros debemos interesarnos en siempre presentar aquellas ideas, propósitos nuevos con algo que pueda ser interesante. Ahora, la doctrina es aquí cuando debemos presentarla también con certeza, con seguridad. No ha de presentarse de una manera en la que tú estés dudando, porque seguramente lo que tú manifiestes físicamente, eso lo impartirás. Si tú no presentas seguridad, en el momento de dar estudio bíblico, pues eso no va a llegar al corazón. Por tanto, cuando tú presentas un estudio bíblico, debes tú primeramente entenderlo y asimilarlo para que de esta manera tú lo hables con propiedad. ¿Está claro? Bueno, esto es muy importante y no ha de perderse de vista. Y finalmente quiero que vayamos finalizando con dos puntos importantes que no hemos de olvidar. Siempre cuando tú presentes cualquier estudio bíblico, recuerda presentar a Cristo Jesús. Debe ser el enfoque principal. No debe perderse de vista esto. Sí, puedes tener conocimiento, pero un conocimiento sin Cristo llega a ser como lo que dice 1 Corintios 13 acerca de la preeminencia del amor. Llega a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Será huya, porque el enfoque es Cristo Jesús. Y en última instancia, quiero que entiendas lo siguiente. Siempre al finalizar el estudio bíblico, debe realizar un llamado. Muchos de los estudios no llegan a su conclusión final o no alcanzan el propósito porque no realizamos llamado. No realizamos llamado. Voy a ponerte un sencillo ejemplo. Vamos a mirar o supongamos que yo soy un vendedor y estoy tratando de venderte un par de zapatos. Y entonces empiezo a explicarte de la siguiente manera. Mira, te presento ese par de zapatos. Son hechos de cuero, cuero legítimo. Aparte de eso, están allí cosidos, están muy bien elaborados, están también pegados y también su suela es bastante resistente y duradera. Es un zapato muy bien hecho. Por tanto, es aquí cuando quiero presentártelo para que lo mires. Bueno, si termino mi presentación en este momento acerca de aquel zapato, seguramente hubo algo que faltó, ¿verdad? Mostré todo lo bueno que podía tener aquel zapato, pero ¿sabes? Faltó llegar al propósito final y es que la persona tomase la decisión de comprar el zapato. Bien, asimismo, cuando tú presentas un estudio bíblico, ahora mirándolo desde el punto de vista espiritual, es interesante de que tú presentes a Cristo, pero que siempre al final hagas un llamado. De tal manera que la persona que recibe el estudio bíblico pueda comprometerse a empezar con un estilo de vida nuevo y diferente. Será muy bueno, será edificante y también hará que la persona pueda empezar a dar pasos hacia su entrega al Señor. Siempre al final de cada estudio bíblico debe realizarse un llamado. Si no se hace esto, el estudio bíblico queda inconcluso y no se alcanzará la meta que desea trazarse, que desea alcanzarse. Entonces, mi apreciado hermano y amigo, qué interesante es poder siempre desarrollar un buen estudio bíblico, pero aquel estudio bíblico que pueda ser comprensible, que pueda ser inteligible, pero también que pueda desarrollarse de acuerdo a los parámetros que acabamos de decir en este estudio. No lo olvides. Por favor, tenlo presente. Que el Señor te ayude, que el Señor te bendiga y siempre con oración
alcanzaremos grandes resultados y victoria en Cristo para salvación. Que el Señor te bendiga. Te invito para que allí donde estás inclines el rostro y vamos a finalizar con una palabra de oración. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor por este espacio que nos regalaste, porque hemos estudiado este elemento tan importante como lo es el estudio bíblico. Y permite, Señor, que podamos poner en práctica cada uno de estos consejos para que lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Por favor, bendice y dirige, Señor, cada una de estas clases y permite, Señor, también que al finalizar podamos, Señor, no olvidar, sino siempre tener presente cada uno de los puntos que hemos aprendido. Nos ponemos en tus brazos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y una feliz noche para cada uno de ustedes.